La última participación, cerramos la mesa 2, contamos con el espacio, bueno, nuevamente agradecer a los ponentes del día de hoy por tan interesantes, bueno, por compartir sus trabajos, y contamos con pues un espacio para preguntas, aunque somos poquitos, yo creo que pueden surgir algunas preguntas, comentarios que puedan hacer al respecto. Gracias. Sobre la primera conferencia, siempre hay muchas fuentes, ¿no? Desde el siglo XIX, creo yo, para, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Dentro del Colegio San Nicolás y ya posteriormente la Universidad Michoacana. Por ejemplo, tenemos a Jesús Romero Flores, que ahorita comentaron aquí, que es un texto base, ¿no? En la Facultad de Medicina, en el cual él da un listado de las mujeres, ¿no? Desde las parteras hasta ya después enfermeras, médicas, dentistas también hay, ¿no? Siglo XX. Pero si ya uno se mete, por ejemplo, a los archivos de la Universidad Michoacana, te das cuenta que, y puedes compaginarlo con los títulos que están aquí en el Poder Ejecutivo, porque el gobierno era quien daba los títulos. Hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Nicolás León Calderón, que al rato voy a hablar de él se titula hasta el 89, cuando supuestamente la tesis era del 86, 85. Entonces hay una discrepancia entre los títulos, ¿no? Entonces lo que quiero llegar con esto es que también depende de las miradas de los documentos que estás mirando, ¿sabes? O sea, perdón por la Leonardo, pero es eso, ¿no? Entonces, de las fuentes, entonces el detalle es que una fuente te dice una cosa y otra fuente ya hay un desfase, ¿va? O sea que hay que meternos a un buen de fuentes, ¿no? Esa es la invitación que les doy. No las escuché, pero yo es la invitación que doy para hablar de mujeres, de médicos, de lo que sea. Porque hay fuentes, pero como que se contradicen. Sobre la segunda conferencia, felicidades Carlos, siempre es un deleite escucharte. Y tu reflexión me hace pensar en algo que vi en un video, en un reel, hace un tiempo. ¿Qué dice ese reel? Yo no sé qué conocimiento tenga del tema esa persona que habla, pero dijo algo muy curioso sobre el daño que se está haciendo en el cerebro por el solo hecho de utilizar celulares o tablets, etc. Se le está haciendo un daño en el cerebro supuestamente. La ciencia actual, o los psicólogos, psiquiatras o lo que sea, dicen que son las nuevas enfermedades, ¿no? Ellos hablan de nuevas enfermedades. Pero en realidad esta persona, que faltaría revisar bien quién es y por qué lo está diciendo, ¿no? Dice que posiblemente por medio de la imagen de un celular, de la tablet, de la televisión, etcétera, o la telepantalla que dice Sartori, ¿no? Se está mandando señales cerebrales y está habiendo un daño permanente a tal grado de lenguaje, por ejemplo. Se está perdiendo de que hay problemas de lenguaje, hay problemas de que no se sabe transmitir el conocimiento o la idea dentro de las personas y las sociedades. Entonces yo quiero remarcar eso porque sí es importante cómo la ciencia nos está diciendo unas cosas que realmente se tienen que estudiar de otros puntos de vista o ser multidisciplinarios, eso es lo que quiero llegar. O sea, así en los dos temas. Entonces, bueno, con eso lo dejo y gracias. Gracias. Bueno, para las chicas, un comentario positivo y otro también positivo, pero en otro contexto. Ya para su tranquilidad, actualmente de cada 3 alumnos en la facultad, 2 son mujeres. Entonces ya se rebasó totalmente ese problema y tienden a ser cada vez más mujeres que hombres. Eso bueno. Y en el siglo XIX, aunque mencionaron así como de pasadita Matilde Montoya, pues a mí me gustaría que no lo pasen así, porque fue toda una trayectoria terrible lograr que se pudiera titular Matilde Montoya. Recuerden que lo intentó primero en Puebla, ella ya tenía la carrera de obstetra, lo intentó primero en Puebla y por razones de género no la dejaron entrar. Lo intentó luego en la Universidad Nacional de México, que todavía no era autónoma, y tampoco, ya la había dejado entrar el Consejo Técnico,
y la Junta Médica se lo negó, que porque con el argumento de que el reglamento decía que las inscripciones decían alumnos y no alumnas, ¿no? El último recurso fue mandar una carta al presidente Porfirio Díaz, y casi siempre se saltan esa parte, no sé por qué, ¿no? Cuando estén en la parte oscura de la historia. Manda una carta al presidente Porfirio Díaz, y es a través de esa comunicación que tiene con el presidente que en ese, como no era autónoma la universidad, le pide al Consejo Técnico que le permitan la entrada. Es más, que quiten de los reglamentos eso de que nada más pueden entrar hombres y que deben de poder entrar hombres y mujeres. Y todavía se lo niegan. Tuvo que lanzar una propuesta a la Cámara de Diputados, ¿sí?, para que la Cámara de Diputados reformara esa legislación que había de que solamente podían utilizar, estudiar medicina las mujeres, ¿sí? Entonces, gracias a esa intervención del presidente, Matilde Montoya pudo estudiar medicina y titularse como médico, también con todos los honores. Su hospital práctico en el Hospital de San Andrés, todavía Hospital del Virreinato, porque en ese periodo también Porfirio Díaz ya creó el primer hospital, el Hospital General de México, con presupuesto gubernamental, ¿no? Y él y su esposa, Carmelita Romero Rubio, estuvieron presentes en la titulación de Matilde Montoya. Y ese hecho le abrió la puerta a todas las mujeres, no solo de medicina, sino de las otras carreras, para que pudieran estudiar medicina. Entonces yo creo que no deben de saltarse eso, ¿no? Y así como que ahí lo mencionamos, pues, en el periodo liberal, ¿no? Porque ahí se hizo mucho, como también ahí justamente se hizo el primer gran drenaje de la Ciudad de México, que dio paso a que se terminaran muchas de las epidemias que había en ese tiempo y que sigue funcionando hasta la actualidad. Y respecto a la ¿cómo se llama? Esta historia casi como oscura de la psiquiatría, yo creo que no, porque esto se da también en el porfiriato, y manda a traer de Francia el mejor modelo que había para hospitales psiquiátricos, ¿no? Y se forma el hospital que se llamaba en ese entonces Manicomio de la Castañeda, ¿no? Un manicomio donde ya tenía pabellones para enfermos esquizofrénicos, pabellones para enfermos de paranoia, pabellones así para cada una de las especialidades de la psiquiatría. Lo que antes de él, lo que teníamos era lo que se conocía como la cárcel de Belén. La cárcel de Belén, y ahí sí, ahí metían a todos los presos y además a los enfermos psiquiátricos, ¿no? Fue a través de la intervención del presidente liberal Porfirio Díaz que se crea este hospital de la Castañeda para dignificar la práctica de la salud mental en México. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se introducen los estudios freudianos, ¿no? El estudio del psicoanálisis, que actualmente está en desuso. Después, hasta 1936, mucho después de la Revolución Mexicana, se entran en práctica los electrochoques, por ejemplo, para tratar las enfermedades psiquiátricas. Ya comenté hace ratito que todavía en el Hospital de la Castañeda se utilizaba en lugar de los electrochoques unas dosis de insulina, así marcan los registros. Y bueno, también efectivamente, como dice este historiador, el compañero, sí, como dice él, había un modelo de atención médica vertical, ¿no? Es una relación médico-paciente vertical. El médico era el que sabía y el enfermo pues era el que no sabía, ¿no? Actualmente, ya desde el periodo también neoliberal que realizaron ahora, ya cambió ese modelo totalmente. Ahora la relación es horizontal y reconocemos que tanto sabe el médico como sabe el paciente, y que uno no puede ser médico sin el paciente, ¿sí? Y el paciente pues requiere también la atención del médico, ¿no? O sea, respetando los saberes horizontales de cada uno. Entonces, bueno, yo así como que esa satanización que siempre se hace del capitalismo, pues no, yo nunca he estado de acuerdo con esa, a menos que alguien me presentara otro mejor modelo. Si alguien me presenta otro mejor modelo que no conozco, pues entonces pues ya podría yo comparar. Mientras tanto, pues no tenemos otro, lo que tenemos son utopías, el modelo capitalista y utopías. Y el modelo capitalista es una realidad, y la utopía pues es utopía, y ante una comparación de ambos, pues siempre la realidad sale perdiendo, y siempre ganan las utopías. Entonces ahorita no me han presentado otro modelo mejor que el capitalismo. A lo mejor cuando ustedes sean grandes ya existe, pero ahorita pues todavía no lo hay.
Esta era mi intervención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a hacer un comentario previo. No es por decir que los historiadores somos un poco dados a investigar, por no decir que somos tan comunicativos, pero bueno, en este proceso también me he quedado un poco picado y retomando un poco el panorama y el comentario de la maestra. También hacerles una pequeña consideración si habría una forma de visualizar este proyecto y al mismo tiempo de saber un poco más de la procedencia de estas primeras médicas, bajo qué contextos estaban ingresando, igualmente considerar si habían tenido otra profesión, como lo había mencionado, si habían titulado o si habían tenido estudios previos. Creo que con eso yo me quedo un poco picado, ¿no? Y quisiera a veces saber más. Quizá ahorita por el tiempo es poco limitado y por eso es el mismo que no se abundan tanto los temas. Sin embargo, si están en sus consideraciones, mostrarnos o decirnos algún detalle que también hayan considerado ustedes previo a este estudio de la medicina, o algunas otras cosas que hayan encontrado en los documentos, ya sea en los testimonios, incluso a veces las fotografías también nos dan otros panoramas o algunas otras circunstancias que a veces ni siquiera analizamos bajo la pupila del historiador, ¿no? De la manera escrita. Creo que yo me quedo con esa pequeña forma picada de ver la historia, ¿no? En cuestión a la nueva historia en torno a las primeras mujeres de la medicina. Y bueno, pues yo me voy a quedar a la espera de los comentarios. Igualmente hacer un breve último comentario. Agradecerle también a Carlos por la interesante contribución que nos ha puesto sobre la mesa, sobre todo en la construcción de cómo se crea este concepto del loco, en el cual estamos viendo anteriormente con la doctora Erlinda. Igualmente ahí me queda mucho el estigma, tal vez porque lo estoy analizando con los ojos del presente, del pasado, de lo que no debemos hacer. Sin embargo, bajo qué concepto o bajo qué situaciones se manifiesta reconocer un loco, ¿no? Y bueno, yo me quedo con estas intrigas. Igualmente los comentarios ya les voy a pasar el micrófono y pues ya me quedaré a la espera. Gracias. Los hijos de la doctora Ana María Gaitán Elizarara son ahora maestros de la escuela, Julio y Héctor. Creo que, iniciando con la primera, agradecemos mucho sus comentarios. En relación a tomar en cuenta también en la historia también muy importante de Matilde Montoya, sí lo consideramos, pero justo por los tiempos pues quisimos dedicar un poco a esta parte de Michoacán, justo porque por lo general se toma siempre a las pioneras del centro del país, y también son importante mencionar también cómo fue este proceso en otras regiones del país, justo porque el proceso fue muy diferente. O sea, sí le tocó a ella justo enfrentarse también a poder ingresar a medicina y poder decir, porque recuerdo que hacen memorias de que no la dejaban ingresar por las materias, por ejemplo, de anatomía, porque como una mujer va a estar viendo el cuerpo desnudo de un hombre frente a otros hombres, lo cual era un conflicto muy grande también para la sociedad. No lo mencionamos, pero somos muy conscientes también de que ella fue lo que se enfrentó, pues es algo que también no sabemos si también lo enfrentaron acá en Michoacán, pero pues obviamente ella fue una dificultad muy grande. En este caso, pues justo ya para el caso de Michoacán, pues sí tenemos a María de los Dolores Rivero. Un caso interesante de María de los Dolores Rivero fue que las primeras enfermeras tituladas de la universidad, ella fue sinodal. El asunto es que todavía no se titulaba de medicina. Entonces sí hay muchas historias muy interesantes también de ellas. No tenemos acceso a todas porque pues no todo nos deja ver los expedientes de cada una de la universidad. Nos queda pendiente también como profundizar un poco más en su vida, también su vida laboral, porque en algunas sí nos llegamos a enterar como en qué se desempeñaron y en otras no, ya no las volvemos a ver. Pero es algo que estamos con el interés de seguir desarrollando mirando ello. Y pues sí, la verdad, no sé si quieres decir. Nada más, a lo que comentaba también Hugo, sí sabemos que hay muchas fuentes. Bueno, ahorita nosotros nos enfocamos más que nada con el archivo, por una cuestión tanto de tiempo como de cercanía, porque pues, nuestro proyecto, que también respondiendo al de Marcos, se puede consultar, es un proyecto que surgió cuando éramos estudiantes nosotras,
que es esta forma como de empezar a honrar a las mujeres, está en línea. Pues tenemos también ahí redes sociales, nos pueden buscar como Voces Femeninas. Ahí tenemos también el link de acceso para esta página que hicimos como manera de un museo virtual, donde hay más información sobre estas mujeres, tanto de medicina como de otras carreras. En ese caso, sabemos que pues, como teníamos que cumplir con cierto tiempo, la verdad, pues el trabajo que encontramos de archivo en la Michoacana fue enorme. Entonces los tiempos nos estaban comiendo, pero sí tenemos pendiente como que seguir como pues desarrollando ese, o sea, como que investigando más, empezar a comparar más información. Yo ahorita en este momento, por ejemplo, lo que también mencionaba, la importancia de Matilde Montoya, yo estoy trabajando ahorita para mi tesis en ingenieras. Entonces, justamente a partir de Matilde Montoya, que también es una de las primeras mujeres en ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, es de la primera generación, es importante empezar a ver, o sea, cómo ella empieza a marcar como que la educación profesional dentro de la mujer en México. Siento que es uno de los personajes fundamentales y que la mayoría, o que todos deberíamos de conocer. Nosotros nos dimos cuenta cuando presentamos el proyecto, había un grupo de estudiantes de medicina ahí y fueron pocos incluso los que la reconocieron en ese aspecto. Nosotros esperábamos a lo mejor que pues otra gente de otras carreras no, pero que a lo mejor los de medicina sí, y también fue como de no, o sea, no sabemos ni quién es. Están en la oscuridad. Exacto, entonces siento que es muy importante empezar a rescatar la historia de estas mujeres. Sí nos gustaría también profundizar más, incluso la historia también de Elizabeth Blackwell es también muy interesante porque ella es una de las primeras que funda una escuela para mujeres médicas en Estados Unidos. Es un proyecto que realiza junto con su hermana también se titula como médica, es la tercera médica creo en obtener un título. Entonces son historias muy interesantes. Ahorita sí nos enfocamos nosotros más como que en la cuestión de la universidad, por el acceso que teníamos a la información, pero que sí es importante empezar a destacar más las historias de vida de estas mujeres. Y pues ya sería todo. Gracias. Bueno, primero, Hugo, hay todo un debate sobre el impacto que están teniendo las pantallas de celulares, toda esta tecnología, ¿no? En los sistemas cognitivos, la atención, la memoria, todo lo que puede estar alterando, ¿no? Los primeros, por ejemplo, dentro de la psicología del laboratorio, ¿no? Que surge pues, a finales del siglo XIX, 1870 y tantos, ¿no? Y en las universidades lo que les interesaba era precisamente analizar todo el esquema cognitivo, ¿no? Y de ahí tener una aplicación práctica, por ejemplo, para la educación. Entonces, una de las cosas que se dan cuenta es que el rango de atención de las personas estaba sobre los 40, 45 minutos, y entonces sobre eso se diseñaba, ¿no? Las clases, de pronto decían cada 40 minutos, 45 minutos hay que cambiar una dinámica para captar otra vez la atención de los alumnos. Actualmente a lo mejor el campo de atención de todos nosotros se está modificando, ¿no? A lo mejor ya no tenemos la capacidad de tener más atención de unos 15 20 minutos. A los 15 o 20 minutos tenemos ya esa compulsión de revisar nuestro celular, de estar checando redes sociales, o estás haciendo algún trabajo y tienes una televisión prendida y tienes la computadora prendida y estás revisando tu celular, estás escuchando una conferencia y a lo mejor ya, entonces también obviamente también cambia el esquema de memoria, ¿no? Ya si de pronto tienes la capacidad de memorizar algo y ibas con eso, ahora ya de pronto lo googleas, ya tu campo de atención va cambiando. Si esto es mejor o peor, yo creo que lo vamos a ir descubriendo en algunas décadas. De alguna manera la tecnología se va integrando, ¿no? A nuestros esquemas cotidianos. Pero también, por supuesto, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una noticia en un libro o en un periódico, checar algo en un libro, que verlo en una pequeña nota de 3 minutos de tiempo de lectura. Entonces también el medio es el mensaje, ¿no? Como le decía McLuhan. Obviamente los esquemas que vamos checando en las redes sociales también van configurando. O sea, por ejemplo, tú consultas a lo mejor estos ChatGPT de inteligencia artificial, le pides que te haga una tarea, le pides que te haga un ensayo. ChatGPT y todas las otras
chat de inteligencia, van a elegir determinado tipo de sitios, de lugares, ¿de acuerdo? No va a ser lo mismo DeepSeek que ChatGPT, y cada uno va a ir conformando tu esquema, ¿no?, de comprensión, tu esquema de interpretación del mundo y de la realidad, conforme a los algoritmos, conforme a cómo interactúas en las redes sociales. Entonces también la idea, por ejemplo, esta de la disolución de lo social, que tenía que ver con las transformaciones durante de este antiguo régimen en el siglo XIX, donde lo social aparece, ¿no?, como el espacio donde se dirimen todos los espacios, todos los esquemas políticos, todos los debates, frente a ese nomos, ¿no?, que queda desarticulado a finales de la época colonial, y entonces se tiene que dar uno la tarea, o se tenía que dar a la tarea, ¿no?, de construir los nuevos horizontes de convivencia, los horizontes políticos. Entonces tú puedes checar, ¿no?, tú sabes mucho del siglo XIX, tú puedes checar la prensa, y los debates eran intensos y eran súper interesantes, ¿no?, conservadores, liberales, positivistas, y eran súper fundamentados, y había un momento para hacer pausas, para reflexionar lo que te estaba contestando. De pronto ya entras a un punto donde ya no hay esquema de debate, ¿no? O sea, simplemente el algoritmo de Face, de Instagram, hace que simplemente coincidas con las personas que están de acuerdo contigo, y de alguna manera todo lo que está afuera ya no entra en tu campo. Entonces también ya no tenemos tiempo de pausas para debatir, pero también estamos construyendo especies de sectas digitales. Entonces estamos viendo fenómenos que no habíamos visto en México, ¿no? O sea, esto de los incel, todas estas de los chats de ultraderecha, cómo estos están, y además cómo estos están configurando una nueva realidad, ¿no? Esos chats que se van integrando en los debates políticos, de alguna manera le han dado el triunfo a Donald Trump, y entonces, y ahí es cómo todo este esquema nos va a alterar en nuestros esquemas cognitivos, ¿no? Además tienes ahí en TikTok, tienes en Instagram un montón de banda que se está dedicando a dar consejos de salud mental, a veces desde una perspectiva bastante silvestre, o que tienen que modificar incluso las investigaciones serias sobre psicología, sobre psiquiatría, para crear un contenido que capte a las personas, ¿no? Muchos lo comparan con cuando estás posteando algo, recibes likes, muchos comparan todo este tipo de cosas con pequeños golpes de dopamina, ¿no?, en el cerebro, cosas que te enganchan, ¿no?, circuito de recompensa, que por lo demás, o sea, hay quienes dicen que están diseñados precisamente para eso, ¿no?, para generar adicciones en las personas. Entonces estamos perdiendo un espacio, un área de debate ahí interesante, y lo que va a pasar en los próximos años está por verse. Lo que sí creo que ya tenemos bastantes elementos es para saber cómo están incidiendo las redes sociales, todos estos nuevos esquemas, todos estos mecanismos, tanto en la atención como en la organización política a futuro. Y bueno, sobre el capitalismo nada más brevemente, pues es todo un proceso, ¿no? O sea, no es lo mismo el capitalismo del siglo XIX a lo que se llama el capitalismo neoliberal. El capitalismo del siglo XIX todavía hay un capitalismo industrial que de alguna manera tenía dentro de su esquema lo que era el sufrimiento, ¿no? Durante el siglo XIX surgen los movimientos sindicalistas, surgen todas estas cuestiones sobre los trabajadores, hay todo un espacio de reivindicación. Y durante el capitalismo neoliberal, durante la época de los 80s, cambia completamente el paradigma, y el capitalismo neoliberal que estamos viendo acepta el sufrimiento como algo válido, ¿no? Es válido que haya un montón de personas que estén desempleadas porque el sistema capital, el capitalismo, acepta el sufrimiento. Entonces ya hay una transición también entre los capitalismos, y lo que empezamos a ver como capitalismo o el tecnofeudalismo también ya tiene otras implicaciones, y cada una de estas etapas, como usted lo debe saber, implican afecciones distintas, ¿no? Pero creo que eso va a ser todo otro ¿Cuál es lo debate. que tú propones? ¿Qué modelo propones? En lugar del capitalismo neoliberal y el anterior, ¿qué propones? Bueno, ahí yo le podría recomendar ahorita un libro que no habla precisamente de alternativas ya construidas, sino de esta construcción progresiva de propuestas alternativas para... es Nancy Fraser, puede leer Contrahegemonías, que va... que va que retoma el concepto que usa Gramsci sobre contra las hegemonías, pero bueno, como ahorita sí pone el doctor Carlos el concepto de espacios de debate, pero creo que ya me van a correr por hacer más mi
mi chamba de moderadora. Pero bueno, concluyo pues entregándoles unos presentes por parte de los colectivos organizadores y bueno, me permito leer las constancias, todos dicen lo mismo, no hay, estamos hablando de horizontalidad ahorita, entonces bueno, pareja. Bueno, el colectivo de investigación social Necotlán y Michoacán Tarascoro otorga la presente constancia a Carlos Arturo Noyola Juárez por su participación como ponente en la jornada de Historia de la Medicina en Michoacán, bueno, a 24 de octubre de 2025. Lo mismo para Evelyn Saucedo Aguirre. De los colectivos organizadores. No, sí, ya sí les pega. Y bueno, con esto cerramos la segunda mesa del día de hoy. Hay un espacio de receso, regresamos a las 3, esperamos pues no se vayan, puedan acompañarnos a las mesas que faltan y pues terminar la jornada con preguntas, con comentarios, a lo mejor no con discusiones que acaban entre discusiones moralistas, pero bueno, nos quedamos en eso y pues